Yo siempre digo que al final los archivos son una mezcla perfecta entre lo académico y el marujeo. Aquí te puedes encontrar desde una carta de Orson Welles quejándose porque le han puesto media pensión y una pensión completa en el hotel, hasta una de, ¿qué te voy a decir yo?, de Boris Karloff, diciendo que no quiere venir a Donosti si no le pagan un mayordomo que le cuide la casa de Los Ángeles. Sí que es verdad que el archivo es infinito, es muy grande y cuesta un poquito pues concretar mucho, pues igual hay algún nombre de alguna directora... Kaixo entzule, soy Irati Crespo, coordinadora de Archivoa, el archivo del Festival de San Sebastián. Inaugurado a finales de 2022, Archivoa es un espacio vivo y en permanente construcción que salvaguarda y estudia la memoria material de los 70 años del certamen. Lo puedes visitar y consultar aquí, en las instalaciones de Filmoteca Vasca en Tabacalera y también de manera virtual desde tu propio ordenador en la web www.archivoa.sansebastianfestival.com. La talla de Oliver Assayas, Bong Joon-ho, Nicolas Winding Refn, Lee Daniels, Juan José Campanella... Hacer cine es mucho más que escribir y dirigir una película. El cine también se hace pensando e investigando sobre él, echando la vista atrás al pasado para, como escribió el teórico y estudioso Stuart Hall, releerlo a la luz del presente y el futuro. Eso lo saben bien las tres personas que nos acompañan hoy. Determinado, los países del este entendieron que también ellos la plataforma que tenían de exhibición en un festival importante como San Sebastián tenía mucho peso. Y así como las relaciones en un primer momento... Endica Rey, Neus Sabaté y Felipe Cabrerizo son las primeras personas en obtener la beca de investigación José Ángel Herrero Velarde, que lleva el nombre de una figura clave de la historia del festival, conocido como notario, miembro del comité de dirección y selección del certamen, fallecido el año pasado. Promovida por el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, la primera edición de estas becas ha traído a las instalaciones de nuestro archivo histórico a Endica, Neus y Felipe, que han pasado varias jornadas consultando los distintos fondos y colecciones. Josefina Molina, Cecilia Bartolomé y Pilar Miró fueron pioneras en el sentido que fueron las primeras mujeres diplomadas de la Escuela de Cinematografía de Madrid, la Escuela Oficial de Cine. Su objetivo ha sido encontrar información sobre cineastas noveles que iniciaron su trayectoria en el Cinema al Día, sobre el histórico reencuentro entre tres cineastas como Josefina Molina, Pilar Miró y Cecilia Bartolomé en el marco del festival, y sobre el cine de los países del Este exhibido en la cita donostiarra durante la dictadura franquista. En este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast les cedemos nuestros micrófonos para que nos cuenten las diferentes líneas de investigación que ofrecerán una revisión del pasado del festival y un diálogo con su presente y su futuro. Yo me llamo Endica Rey, soy de aquí de Donosti, aunque vivo en Barcelona, trabajo en la Universidad de Barcelona. Y el título de mi investigación es San Sebastián y el canon cinematográfico, cineastas noveles en el Cinema al Día. Me interesaba realizar una especie de cartografía o radiografía de la historia del Festival de Cine de San Sebastián, prestando especial atención a lo que viene a ser toda la selección o todo lo relacionado con los cineastas y las cineastas noveles en la historia del Cinema al Día. De alguna forma, la sección de nuevos directores actualmente tiene mucho peso, es una de las más importantes del festival, seguramente sea la segunda en importancia, pero la presencia de los nuevos y nuevas directores a lo largo de la historia del festival también ha sido muy interesante de analizar. Entonces pensé que era muy buena oportunidad poder venir aquí al material de origen, al archivo como tal, para extraer conclusiones respecto a qué tipo de cine del futuro se ha planteado desde el presente en cada una de las ediciones del festival. Pues soy Neus Sabaté Barrieras, soy de Vallbona d'Anoia, un pueblo de Cataluña, y hace desde 2018 que estoy viviendo aquí en Donosti. Soy personal docente e investigador en formación en la Universitat Rovira i Virgili, en el Departamento de Estudios de Comunicación, donde también imparto clases, aparte de hacer mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se centra en un ciclo de cine dirigido por mujeres que tuvo lugar en el Cinemaldi en 1978. Dentro del marco del festival se celebró esta sección, que estuvo organizada por una organización de mujeres que se llamaban la Asamblea de Mujeres de Donostia.
y que ellas vieron en la apertura del festival un espacio donde un poco socializar su agenda feminista y sus intereses. Entonces, dentro de todo este marco, pues me interesa mucho poder trabajar con el archivo por razones obvias. El proyecto que he presentado es de la escuela al festival, el reencuentro de Josefina Molina, Pilar Miró y Cecilia Bartolomé en el Festival de San Sebastián en 1978. Bueno, me llamo Felipe Cabrerizo, aunque vivo en Madrid desde hace muchos años por cuestiones laborales, soy de Donosti, del barrio de Herrera, exactamente. Y bueno, estoy aquí con esta beca de investigación Herrero Velarde haciendo un trabajo que se llama Una ventana abierta a Europa del Este, porque intenta hacer una cartografía completa de lo que ha sido la presencia del cine del Este, no solo de la URSS, de la Rusia soviética, sino también de los países del entorno, durante los años del franquismo, cuando este cine estaba vetado normalmente en las pantallas, y bueno, pues hacer una cartografía completa de lo que se proyectó, de cómo se consiguieron esas películas, porque no había relación diplomática con esos países, y localizar cada copia de película era una pequeña aventura, y con un pequeño anexo también de ver una teoría que tengo yo, que creo que fue el Festival de Cine de San Sebastián fue un punto importante en la lucha contra la censura, precisamente por permitir la entrada de una serie de películas y de cinematografías que no eran ni mucho menos habituales en las pantallas españolas. No tengo tanto una hipótesis de investigación muy clara en el sentido de considero que el Festival de Cine de San Sebastián ha seleccionado este tipo de películas, por ejemplo, pero sí que me interesa mucho todo lo que es cómo un festival de cine contribuye a la estructura industrial y creativa, evidentemente, formal, estética, de lo que es el arte cinematográfico, ¿no? En ese sentido, un festival, a través de sus selecciones y rechazos, pero también a través de todas las actividades que se organizan, de las mesas redondas, de los debates, de las discusiones, contribuye de alguna forma a crear la historia del cine. Y cuando hablamos de nuevos y nuevas cineastas, contribuye a establecer cuál es su idea del futuro del cine o de hacia dónde tiene que caminar ese cine, ¿no? Entonces, mi hipótesis de investigación es más una pregunta de investigación, es más ver un poco cómo el Festival de Cine de San Sebastián, el Cinema al Día, ha contribuido al canon fílmico desde la selección de nuevos y nuevas cineastas en su seno. Pilar Miró se diplomó en guión y Josefina Molina y Cecilia Bartolomé en dirección. Y de una forma u otra son como las primeras mujeres diplomadas en ese aspecto, las primeras cineastas que encontramos en el Estado. Entonces, desde casi 1969 que se diplomaron, no coincidieron en espacio y tiempo en el mismo sitio hasta que estuvieron aquí en el ciclo de cine dirigido por mujeres en el 78. Durante el ciclo sí que se pusieron películas de Pilar Miró, se puso La petición, y de Cecilia Bartolomé se puso Vámonos Bárbara. Y a Josefina Molina, por lo que he ido encontrando hasta ahora, pues la invitaron, ella propuso exhibir la película El Camino, que era apoyada por Televisión Española también, pero no acaba de estar muy claro si finalmente formó parte del ciclo o no, porque hay algunas cartas que dicen que no se podía proyectar en 16 milímetros, y ella después en prensa sí que dio como algunas entrevistas en las que explicaba que no había querido formar parte del ciclo de cine dirigido por mujeres porque encontraba que era un gueto para las mujeres directoras. No, bueno, yo soy historiador, me dedico sobre todo mucho a investigar temas pues más vinculados con la cultura popular. Trabajo mucho el cine, como trabajo mucho la música, sobre todo, que son mis dos terrenos. Y bueno, pues al final esto de investigar es siempre lo de las cerezas, que tienes una idea y cuando tiras esa idea te van saliendo otras y otras y otras. Y desde hace muchos años tenía siempre esta curiosidad por saber, por ver este foco que fue el festival, el peso que tuvo en esta apertura, un tipo de cinematografías diferentes que habían quedado, o que no entraban por vías comerciales, no entraban en España, o por cuestiones de censura. En el año 39 había países enteros que estaban bloqueados en las pantallas, ¿no? Tenía muchísimo interés por saber, pero claro, tampoco, yo sabía que había un archivo en el festival, pero no sabía qué es lo que se conservaba ni qué es lo que había. Y tuvo un momento pues un poco de nerviosismo y ansiedad, que fue cuando se abrió la web, el archivo A, en la que allí empecé a ver hay una parte pequeña, escaneada, y ahí empecé a intuir más o menos por dónde podían ir los tiros.
En el momento en el que salieron las becas, pues lo vi claro, ¿no? Este era un tema que a mí me interesaba desde hacía mucho tiempo, había leído mucho sobre él y lo tenía un poquito en estado de hibernación, y cuando surgieron las becas que me coincidían perfectamente, dije, pues es una oportunidad ideal para lanzarme a profundizar un poquito en esto. Una cosa que me interesaba mucho hacer con mi investigación también era decretar qué listado de directores y directoras han salido del festival, porque esto a veces no se pone en valor, ¿no? Evidentemente se pone en valor aquellos cineastas y aquellos cineastas que han ganado la Concha de Oro, pero no aquellos que han presentado su primera película, y es bastante increíble, porque ya desde las primeras jornadas de escuelas encontramos muchos directores españoles como, no sé, como Erice, como Miguel Picazo, como Basilio Martín Patino, que aparecen ahí. También otros internacionales, también está Andrew Bagda, está Polanski, por ejemplo. O sea que es muy interesante ver cómo dan sus primeros pasos en el festival ya enseñando cortometrajes, pero luego, si nos centramos en la sección de nuevos directores, vemos que hay cineastas importantísimos que dieron sus primeros pasos en el Festival de Cine de San Sebastián, y tenemos casos como casos españoles como Pedro Almodóvar, Víctor Erice o Isabel Coixet, por ejemplo, que este año presenta por primera vez película en sección oficial a concurso, pero que empezó ahí en Nuevos Directores. Pero luego tenemos directores y directoras internacionales de la talla de Oliver Assayas, Bong Joon-ho, Nicolas Winding Refn, Lee Daniels, Juan José Campanella, una cineasta como Marina Devan, con una película además muy radical en su momento, o Agnieszka Holland. Estamos hablando de directores y directoras muy reputados que han conseguido el éxito a posteriori de manera evidente, pero que realmente debutaron en una sección como nuevos directores. Entonces creo que también mi investigación lo que intenta es poner en valor al Festival de Cine de San Sebastián como catapulta de salida para filmografías que han impactado y que están impactando en la historia del cine. El objetivo de esta investigación que he propuesto es intentar descubrir si de alguna forma el Cinemaldi, el Festival de San Sebastián, ayudó o formó parte de cómo se desarrolló la carrera de todas estas cineastas. Por ahora es un poco pronto para decirlo, pero sí que es verdad que ellas tuvieron contacto con el festival en varios años, solo coincidieron las tres a la vez en el 78, pero en ese ciclo también compartieron espacio, ideas con cineastas como Larisa Shepitko, Marta Metzaros, Agnès Varda o Miren Chuloyarte, más local, más cercana a nosotros. Y saber un poco si eso también pudo influir en sus carreras, en sus películas posteriores, un poco en su ideología como cineastas, pues es el objetivo básico para desarrollar. Bueno, yo tengo dos vías sobre todo de documentación para el trabajo. Una es que sí que está reflejada y voy encontrándolo un poquito diseminada y bueno, pues hurgando un poquito entre carpetas y papelotes. Es la comunicación que se establecía con embajadas de los países del bloque del Este, no aquí, que no existían, pero sí existían en París y con ellos trabajaban mucho, y la comunicación con las direcciones y cinematografía de todos estos países, de Polonia, de Rusia, de Hungría, de Checoslovaquia. Allí va sacando muchísima información y para esta idea que tengo de hacer un mapa completo de todas las películas que se proyectaron o las que se intentaron proyectar y por motivos diferentes no llegaron al festival, esto sí que está muy completo y bueno, pues aquí estoy encontrando muchísima información. Hay otra que es más complicada de encontrar y que la termino encontrando un poco entre las líneas de los documentos, que es el tema de la censura. Cada película que vino para aquí implicaba una serie de peleas con el gobierno franquista, que a veces se ganaban y a veces se perdían, pero este tipo de comunicaciones se hacían sobre todo personalmente cara a cara y por teléfono para que no quedaran rastro de ellas. Entonces, a través de cartas con ministerios, con el Departamento de Cinematografía, con un montón de instituciones y a través de las actas de reuniones del propio festival, allí en ocasiones se cuelan, se filtran pequeños datos que te van poniendo un poquito sobre la pista y ahí es un poco por donde vas intuyendo. Al no ser una documentación, una información que quedara registrada oficialmente, esto lo tienes que complementar también pues, con otro tipo de fuentes, elementos históricos, políticos del momento para hacerte un puzzle más o menos completo de lo que fue todo aquello. No tengo tan claro que los directores y directoras descubiertos por el festival tengan un perfil concreto, creo que también es parte de la gracia, ¿no? Que cada uno venga de un lado o de otro. Sí que tengo la intuición, pero es una intuición no demostrada, de que en la sección de nuevos directores se opta por arriesgar un poquito más, tal vez, que en sección oficial, y pienso por ejemplo en películas como Dan Mapo de Marina Devan, ¿no?
películas que yo personalmente recuerdo de cuando yo era, participaba en el jurado joven, que causaron muchísima polémica, ¿no?, por su inclusión en el festival, pero que a día de hoy siguen estando ahí en el imaginario como películas rompedoras. Entonces sí que creo que en ese sentido las películas de nuevos directores a veces arriesgan un poco más en el sentido de que abren un poco distintas vías. Aún así es una intuición, no lo tengo comprobado científicamente. Como imágenes per se, por ahora no se ha encontrado nada de las tres juntas. Sí que hay algunas imágenes de Cecilia Bartolomé y Pilar Miró en el ciclo, porque también participaron en unas mesas redondas que se organizaron dentro de esta sección, en la que debatieron pues, un poco sobre el papel de la mujer, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y por lo que se ve, que es una de las cosas que han estado explicando o que recuerdan más las organizadoras de este ciclo, las mujeres de la Asamblea, es que tenían opiniones muy distintas. Pilar Miró y Cecilia Bartolomé, pues una encontraba eso, que era un espacio pues, el que las marginaba como directoras, y de la otra pues, defendía que era un sitio en el que compartir y poder debatir un poco sobre su papel. Entonces, sí que hay alguna pequeña imagen, sí que hay imágenes de las mesas redondas sobre todo, y hay alguna pequeña imagen en vídeo en un programa de los espectáculos de Televisión Española, en la que se entrevista a Pilar Miró y sale brevemente la mesa redonda donde aparecen Pilar y Cecilia. Pero por ahora no he encontrado ninguna foto en la que estén las tres, que sería lo más, la verdad. Por lo cual, por un lado, yo sí que creo que de manera más o menos insistente sí que hay una voluntad de pelear, igual no contra el sistema franquista, pero sí contra una censura particularmente rígida. Pero claro, esto se complementa con muchas otras cosas también, porque también había en el festival gente que era profundamente antifranquista y que sabía que esto era una cosa que molestaba, y como tal era una pugna que tenían continuamente contra el Ministerio de Información y Turismo, que era quien dirigía todo aquello. Y al mismo tiempo para el festival también hubo una apuesta institucional muy fuerte. Por ejemplo, es muy curioso que la primera película que se proyecta en el Festival del Bloque del Este es una película checoslovaca del año 57, que gana aparte un premio, ¿no? Pero es una comedia, es un elemento un poquito más amable. No deja de ser simbólico que la primera película soviética, la primera película rusa, que era como el último tabú que había que batir, no se realiza esto en cualquier momento, sino que se realiza en el año 64, que es casualmente cuando el festival ha bajado de categoría A, la FIAF lo ha condenado a la categoría B. Claro, hay un momento en el que el festival necesita también pegar un golpe encima de la mesa y demostrar que es un festival serio y que apuesta por todo y que no tiene limitaciones, que la dictadura no le impone limitaciones, ¿no? Y es el momento en el que se van mezclando todos estos planos, se van superponiendo y por ahí que van entrando. Por aquí han pasado directores desde Jiri Trenka, Jiri Menzel, Andrew Baida, Roman Polanski, Grigori Kochinchev, o sea, absolutamente todos terminaron pasando en un momento u otro. E incluso en un momento determinado los países del Este entendieron que también ellos, la plataforma que tenían de exhibición en un festival importante como San Sebastián, tenía mucho peso. Pasaron películas importantísimas, El manuscrito encontrado de Zaragoza, Trenes rigurosamente vigilados, Cenizas y diamantes, incluso Der Zala, que es una película dirigida por un japonés, pero en realidad de producción soviética, ¿no? Cada país enviaba no solo unas películas, sino unas delegaciones en las que venían directores, actores, para presentar la película, pero ellos siempre incluían también gente del mundo intelectual, mucha gente del mundo universitario. Para ellos también era una oportunidad única, ¿no?, de poder viajar al extranjero en un momento en el que cruzar el telón de acero era complicado, ¿no? Por lo cual se termina estableciendo unas relaciones culturales de ida y vuelta, que yo creo que el momento más curioso de todos ellos es cuando la delegación soviética ve a Malur, que es la película simbólica, antifranquista, nacionalista del cine vasco, y en el momento en el que la ven, la quieren comprar para proyectarla comercialmente en la Unión Soviética. El gobierno no dio permiso. Curiosamente, la película sí se vendió a países como Gran Bretaña, como Italia, como Francia, como Alemania, y ahí se proyectó, pero sin embargo no dieron permiso porque sabían que había un tránsito ya un poquito más complicado, porque aparte los rusos por aquel entonces ya habían empezado a intentar colar de matute películas abiertamente políticas, que esto ya era más complicado. Habían tenido un poquito antes un conflicto porque los rusos habían insistido muchísimo en colocar una película que era una biografía de la madre de Lenin, que era una cosa completamente enloquecida para pensar que esto se podía proyectar en la España franquista. Pero ya había empezado este pulso político a través de las películas. Yo he tenido la suerte que como alumni del Iazkergeta Cineskola, donde estuve estudiando comisariado, pude tener un gran acercamiento ya en el archivo desde el principio, porque formé parte del primer equipo que se acercó al archivo cuando aún estaba en Martutene.
que la verdad que era bastante impresionante entrar dentro de esa nave porque las carpetas llegaban hasta el techo y era muy complicado poder encontrar cosas o buscarlas con algo de sentido, ¿no? Entonces, poder volver a estar en el archivo y ver cómo está ahora en estas condiciones con una catalogación que también te permite hacer como búsquedas más concretas, ¿no? Es una gozada porque te permite trabajar de una forma mucho más directa y mucho más concreta. Del archivo como tal me está resultando atractivo todo, lo cual es un problema, si te digo la verdad, porque claro, también se tiende a perder mucho el tiempo porque encuentras joyitas que igual no están tan relacionadas con tu investigación, pero que te apetece estar ahí, ¿no? Ahí, habituado como estoy a vivir comido por los ácaros en archivos desordenados, llenos de polvo, encontrarte un sitio donde todo está perfectamente catalogado, perfectamente bien dispuesto, bueno, el archivo me está pareciendo una maravilla. Y ya no solo ahora, o sea, una cosa sorprendente de abrir el archivo es ir encontrándote como ya en los años 50, 60 había un trabajo minucioso para poder organizar toda esta documentación que en algún momento se podría consultar. Esto es fundamental para nosotros, porque si no puedes adentrarte aquí y perderte por los 1000 vericuetos que tiene un archivo, ¿no? El saber que tenemos aquí, no solo que hay una organización muy rigurosa y muy estricta, sino que hay personal del festival que maneja perfectamente todo esto y que te puede ayudar para adentrarte en esta jungla, pues desde luego está muy bien. Sí que es verdad que el archivo es infinito, es muy, muy grande y cuesta un poquito pues concretar mucho, pues igual hay algún nombre de alguna directora muy desconocida en ese momento que no está catalogado, pero sin embargo sí que aparece dentro del archivo. Y al final son documentos de la cinematografía no solo vasca y estatal, sino también internacional, que es una suerte tenerlos todos organizados de esta forma y poderlos consultar con la facilidad con la que hay ahora. Y la verdad que es precioso el proyecto que tenéis. El archivo tiene un peligro que es un monstruo, que te come en cuanto te descuidas, ¿no? Pues porque al final, pues claro, abrir una carpeta es encontrarte documentación que vas buscando, pero encontrarte muchas más cosas, muchísimas. Yo siempre digo que al final los archivos, y en este caso me reafirmo totalmente, son una mezcla perfecta entre lo académico y el marujeo, un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, encuentras actas de reuniones, encuentras reglamentos, encuentras correspondencias, pero también encuentras telegramas, también encuentras cartas de indignación, o al revés, cartas de felicitación. Aquí te puedes encontrar desde una carta de Orson Welles quejándose porque le han puesto media pensión y una pensión completa en el hotel, hasta una de, ¿qué te voy a decir yo?, de Boris Karloff, diciendo que no quiere venir a Donosti si no le pagan un mayordomo que le cuide la casa de Los Ángeles, ¿no? Entonces, claro, estos son pequeños entretenimientos que tienes en los que terminas cayendo inevitablemente y tienes ahí el peligro de que como te pierdas por todo aquello no vas a avanzar nunca con el proyecto. El archivo es gigantesco, es monumental. Nosotros con esta beca de investigación estamos aquí 2 semanas, yo personalmente me quedaba 2 años. Y no me lo acababa. Bajo mi punto de vista, el archivo lo que permite es un proceso de memoria, de resignificación de muchísimas cosas que damos por hecho, de autoconocimiento, autoconciencia también de un festival, ¿no? Entonces, a partir de papeles, a partir de todo tipo de documentación, en realidad estás uniendo las piezas para hacerte una idea de lo que es el plano general, pero ese plano general va todavía un poco más allá, porque no es simplemente tener una panorámica del festival, sino también un plano cenital, ¿no? Directamente, verlo desde arriba, verlo desde abajo, verlo en 3 dimensiones. Me parece que el archivo lo que hace es que te permite acceder a la historia de un festival en 3 dimensiones, y eso es increíble. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast. Si quieres saber cuáles son las conclusiones de estas investigaciones, puedes seguir nuestras redes, en las que actualizaremos el estado de los proyectos y anunciaremos próximas convocatorias de investigación, como la segunda beca José Ángel Herrero Velarde, que esta semana cierra el plazo de inscripción y está destinada a investigadoras e investigadores nacidos o residentes en el Estado. Y si lo que te apetece es investigar de forma independiente, recuerda que en la página web de Archivo A hay más de 4.000 documentos digitales con correspondencia, fotografías, carteles y revistas consultables desde tu propio ordenador. En la misma dirección hallarás un catálogo que recoge más de 30.000 fichas descriptivas de materiales que pueden ser consultados de forma presencial, en el espacio habilitado en la Filmoteca Vasca.
Archivo A, el archivo del Festival de San Sebastián, coorganizado junto a Elías Querejeta Cinescola, cuenta con la colaboración de Filmoteca Vasca, Media Lab, la Biblioteca de Creación de Tabacalera y Kutxa Fundazioa. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.